Sí, Y son serranos por poner algo, ¿vale? Pero por repasar un poco así los puntos así tratados, unas cuantas cosillas, que ahora es una fase casi de presentación en general, ¿vale? Para ponernos todos en común y ya iremos concretando cosas. Pero bueno, lo primero era eso, presentarnos un poco quién estamos aquí, por qué nos juntamos, ver un poco los objetivos de lo que se pretende hacer, que bueno, que tendremos todos ya una idea, pues por concretar un poco más. Y luego, pues bueno, ya cuestiones ya un poco más operativas, de ver qué datos tenemos uno, qué datos tenemos otros, cómo lo ponemos en común, definir el ámbito de estudio, ¿no? Cómo nos vamos a repartir las zonas de trabajo. Y luego entrar un poco más en detalle, pues de los métodos de censo que podemos hacer, fechas y un poco cómo nos vamos a organizar, ¿vale? Entonces, con el tema de las presentaciones, bueno, pues lo primero, a ver si dejo compartir, ¿eh? Bueno, más o menos, bueno, yo me presento, estamos por un lado de la parte de la Universidad Autónoma, estoy yo, soy Eladio García, Manuel Morales, profesor de la universidad, y Ana Escribano, que es una alumna que va a hacer el trabajo de fin de grado sobre el Sisón común, ¿no? Entonces, bueno, si queréis presentaros o contar algo más, Ana, de... Vamos, por mi parte no mucho más. O sea, yo soy profesor en la UAM, he trabajado con Eladio desde hace, no sé, ya la intemerata, más de 20 años. Hemos hecho muchas cosas juntos con Sison por toda España y bueno, estamos interesados, bueno, pues a Eladio le conocéis de sobra entonces, pero que ya a mí como a él me interesa seguir trabajando con esta especie en el ámbito de la Comunidad de Madrid y me parece muy interesante abordar estas poblaciones del pie de sierra que han sido que son poco conocidas desde ese punto de vista, bueno, pues me sumo, estoy encantado de aportar a vuestro esfuerzo y a vuestro interés también. Y mediante, entre otras cosas, mediante la supervisión o codirección junto con el ADIO un trabajo fin de grado que haría Ana, ¿no? Que acaba de incorporarse a la conversación. Vamos, nada más. perdona, ¿cómo has dicho que te llamas? Que no me ha dado tiempo a... Manuel Morales. Vale, vale, Manuel Morales. Ya, gracias. Bueno, de los demás que estamos aquí somos de ANAPRI, yo soy José, el presidente, que Ana ha llegado un pelín más tarde. Y bueno, voy presentando por ahí. Está por ahí Pepe Monedero. Bueno, Pepe y yo somos también del grupo de anillamiento Álula, que se mueve por aquí por la sierra con Alfredo Ortega. Y bueno, de ANAPRI está también Eduardo y Ángel. Bueno, podéis decir vosotros quién sois, Vale. para que sepan quién es cuál. Pues bueno, Nada, yo. bueno, Ah, perdona, Ángel. no, Empieza tú. venga. Bueno, yo soy Ángel Martínez y soy socio de ANAPRI. Y bueno, pues lo que queremos es, o bajo mi punto de vista, pues es lo que has dicho tú más o menos, Manuel, intentar hacer un censo de determinadas zonas que yo creo que son desconocidas en general y las poblaciones no están definidas ni censadas. Y bueno, pues ahí estamos con ese interés, la asociación y los socios. Nada más. Bueno, pues yo soy Vivo Eduardo. En Colmenar. Ah, perdón. Ah, nada, Soy no, Eduardo pues, y bueno, pues pues un poco suscribo así. lo mismo que ha dicho Ángel. O sea, realmente el interés por la especie primero, que está bastante jodidilla, y el tenerlas en Colmenar, aunque sea en pequeña cantidad, como dice Ángel, pues es súper interesante para nosotros. Y bueno, en años anteriores algunos compañeros ya las han seguido más o menos de cerca y el tener la oportunidad de hacer un censo profesional, pues mola. Con lo cual, pues ahí apoyando a tope. Claro, básicamente eso, teníamos los datos que han ido tomando algunos socios, pero claro, queríamos ajustarnos a la metodología que se utiliza para ver si, vamos, para que se puedan contrastar con otros resultados que haya en otros lados, vamos. Claro. Pues si queréis, vuelvo a compartir la presentación. Mm. Bueno, falta Ana. Ay, perdona, es verdad, Ana, que no Ana.
Bueno, nada, yo eso, conocí, o sea, me enteré de que Manuel trabajaba en este tipo de proyectos y me pareció muy guay hacer el TFG de esto, me lo propuso y pues aquí estoy, o sea, estoy ya en el último año de la carrera, vaya. Muy bien. Muy bien. Oye, por Bueno, ahí pues, está Pepe. Eladio, Una pregunta. Ana, ¿tú qué has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás acabando ahora? Ah, perdón, biología en la autónoma. Ah, ¿y Sí. has hecho alguna especialidad en zoología o qué has hecho? No, o sea, realmente no tengo una especie, no, o No, sea, es que sí ya no hay que, especialidades. claro. Ya no he... Joder, es que yo soy ya muy mayor. Eh, Y con los entonces ha grados de cambiado mucho. 4 años ya no hay. Vale, vale. Bueno, pues nada, que encantado de conocerte y eso. Bueno, y ahora nos contaréis. A vale. mí me anima un poco porque, bueno, pues es una especie que está muy machacada, vamos, muy machacada que hay. Yo me acuerdo que antes cuando ibas por ahí por Daganzo, hace muchos años, se veía mucho el sisón, era fácil relativamente la época de hacerlo, pero vamos, yo creo que las poblaciones, yo no sé lo que quedará, pero deben estar muy machacadas. Pues muy poco. Ahora cuando mostremos los datos lo comentamos, ¿vale? Vale. Vamos a ir... Pues ven. Mira, Eladio, una pregunta rápida. Para los compañeros que están interesados pero que no están, ¿hay algún problema porque lo grabe? no. Vale, pues queda grabando. Queda grabando y luego pues todo esto lo suyo es, pues si está pequeño guión, lo que sea, pues poner a lo mejor un directorio Google Drive o algo así para poder compartir información y bueno, ya iremos viendo cómo organizarnos para poner en común todos los datos y todas estas cuestiones, pero no, claro, ningún problema. Entonces, bueno, pues pasando al siguiente punto, no sé qué estáis viendo en la pantalla, ¿veis? Ujú, sí. Objetivos, ¿no? ¿Vale? ¿Son objetivos, no? Sí. Vale. Bueno, básicamente, como ya hemos comentado así un poco por encima, se trata de poner en común o actualizar la información que hay sobre la distribución de esta especie aquí en toda esta zona del Piedemonte de Sierra, que habita fundamentalmente en pastizales. Ahora veremos cuando compartamos los datos que hay en común, pero hasta ahora en Madrid, aquí salvo el censo inicial que hicimos Manuel y yo con la SEO allá por el 2000, y luego lo que se ha hecho puntualmente los censos nacionales, pues prácticamente no hay ningún otro seguimiento oficial, ¿no? O con datos que tengan así un poco sistematizados de las poblaciones de sisón. Y como bien habéis apuntado, pues lo que se ha estudiado en más detalle son las zonas de las poblaciones que están en cultivo, por ejemplo la cepa de Jarama de Lenares o en Campo Real, estas zonas, que son precisamente las que están yendo al garete, pero en estas poblaciones, pues es que prácticamente no se han hecho seguimientos así formales. Y parece que la población, pues, incluso podría mantenerse de forma un poco más estable, por lo menos a grandes rasgos sí que no sufre los problemas de intensificación y de transformación de los cultivos que están experimentando las otras zonas. Entonces, habría como, aquí, bueno, pone censo y distribución, que sería un poco recopilar lo que hay, distribución histórica conocida, ¿no? En por lo menos en los últimos 20 años o 20 y algún año, y actualizarlo a día de hoy, a ver de lo que se sabía que había y donde se sabía que estaba, qué es lo que queda. Y luego, pues también, bueno, pues entrar a lo mejor en cuestiones un poco de análisis de hábitat y de disponibilidad de hábitat, que bueno, pues eso, por ejemplo, en el trabajo de Ana, pues a lo mejor se puede profundizar sin hacer nada así como generar hora de campo, pero bueno, sería un poco para poner en valor eso, las diferentes características de estas poblaciones en lo que refiere al hábitat, ¿no? Que es un poco particular. Porque hay poblaciones en pastizales realmente a nivel global en España están bastante localizadas. Sí que es verdad que en el suroeste de España, en Extremadura, La Serena, Llano de Broza, Llano de Cáceres, sí que son más frecuentes los pastizales. Toda la zona de Alentejo en Portugal también es muy típico la distribución en pastizales, pero el resto de las poblaciones ibéricas, casi todas, salvo la de alguna de los páramos y algunas cosas por ahí, están en cultivo, lo cual pues también da un valor añadido, ¿no?, a estas pequeñas poblaciones que están poco estudiadas, ¿no? Por poner en común los datos que tenemos, pues tenemos por un lado los datos que hemos recopilado nosotros en estos censos que os comentaba, el censo aquel que hicimos Manuel y yo allá por el 2000, que hicimos toda la Comunidad de Madrid, así zonas representativas, y luego lo que se ha hecho en censos nacionales, que bueno, algunas de las cuadrículas de por aquí las hice yo personalmente, pero luego encima Manuel y yo hemos coordinado con otros colegas los censos nacionales de Sison, con lo cual tenemos todos los datos.
decir, que a nivel de estación y de distribución los tenemos. Entonces, bueno, ahora voy a entrar brevemente en un par de presentaciones de los datos que hay para que veáis lo que hay. Y luego pues tenemos que ver un poco cómo lo ponemos en común, ¿no? Que ahora comentamos, ¿no? Entonces, bueno, si veis, esta es una figura que representa los datos así globales que tengo yo. Tengo alguna cosilla más, pero vamos, lo que está más formalizado. Entonces, los triángulos azules son los datos del censo del año 2000, ¿vale? Que aquí en la zona de Colmenar, aquí estaríamos, claro, esto es Venturada, El Molar, San Agustín de Guadalix, Tres Cantos, esto es la zona, por así decir, nuestro dominio serrano, ¿no? Que podemos hablar. Y luego aquí ya está el Jarama y estarían todas las estepas del Jarama y de Henares, ¿vale? Claro, pues bueno, pues aunque la distribución principal está por esta zona de Torrelaguna, Valdetorres, toda la zona de Jarama, aquí, bueno, pues no deja de haber, sobre todo en la zona de Colmenar Viejo, Tres Cantos, San Agustín, pues una población relativamente continua. Y en su momento, en el año 2000, pues algunas de las ciudades más altas de Madrid las encontramos precisamente en algunos de estas zonas de pastizales aquí en Navalalmendro, en el Alto que hay ahí en la carretera de San Agustín, algún sitio así. O sea que ya en su momento ya había buenas poblaciones y había algunas observaciones puntuales aquí en Soto del Real, en la zona aquí de la M607, también aquí al final, bueno, pues está más o menos conocida. Y luego tenemos los datos, con un segundo que tengo que ver, lo tengo aquí en otro. ¿Se ha cerrado, no, la presentación? Sí. Sí. Bueno, disculpad que es que comparto entonces otra vez. ¿Dónde está? Esto. Voy a bajar de pantalla. Ah, vale, que no me salía. Bueno, estos son los datos así. Veis aquí un GIS, ¿no? Aquí con todos los datos, con todos los puntos. Sí. Entonces, os digo, los azules son los datos del año 2000. Los puntos morados. Está cargando. Ahí se carga. Vale. Estos puntos morados son los datos del Censo Nacional de 2005. Puede que hay más datos fuera de la zona, pero estos son los de la zona de aquí de Colmenar, ¿vale? Que todavía, pues bueno, se mantenía en la zona aquí al sur de Colmenar y ahí en Tres Cantos. Se puede recopilar, seguramente hay algún dato más de esta zona de Colmenar, pero ahora mismo tenemos que revisar los datos que se censaron, ¿vale? Pero bueno, ya falta información, por ejemplo, de otras zonas así más amplias. Pero luego en 2016, la cobertura aquí sí, los datos están más actualizados, pues se volvió a censar en el Censo Nacional. Estas son los puntos amarillos, son las estaciones de censo donde se detectaron machos o sisones en general, ¿vale? Entonces, bueno, pues de nuevo en la zona de Colmenar y Tres Cantos seguía habiendo sisones. Puntualmente se volvió a registrar, que yo en los últimos años no lo había vuelto a ver en la zona aquí de Soto. En la zona norte, que comentábamos los datos de Alfredo, ¿no? Y la zona de la comarca, pues quedaban ahí los últimos de Filipinas, hay dos sisones por ahí aislados. A saber cómo quedan, ¿no? Porque ya luego, fijaros, estos están aislados, que es que los más cercanos ya están en Torrelaguna, donde en 2016 quedaban 3 bichos, no quedaban más. Y bueno, pues parece que la zona importante de esta pastizal sigue siendo esta zona de aquí de Colmenar Viejo y Tres Cantos, San Agustín, ¿vale? El otro son, bueno, población más dispersa. Esta zona aquí del Cerro San Pedro, que de esto tenéis vosotros más datos, ahora comentaremos, ¿vale? Entonces, globalmente, bueno, y luego estos puntos verdes son algunos datos adicionales de revisión o de algún bicho marcado que tuvimos nosotros. Por ejemplo, aquí hay localizaciones de un sisón que marcamos Manolo y yo hace unos años, en 2006 o 2005, en Campo Real, y que pasaba el verano, o pasó un verano por lo menos por aquí, por estas zonas un poco más frescas aquí en la zona de Tres Cantos, y alguna cita adicional. Por aquí suele haber también concentraciones por reproductoras, aparte, bueno, una cosa más, ¿vale? Entonces, el polígono, este rojo, pues vendría a definir un poco lo que por lo menos en el marco del trabajo de Ana, es la zona que queremos estudiar globalmente, ¿no? Que es lo que mira, si vemos la cartografía de ortofotos,
Pues es lo que incluye las poblaciones que están en pastizales. Aquí se ven bastante bien ya las zonas de cultivo. Entonces, pues son las poblaciones más singulares, que es lo que queremos estudiar así globalmente. Entonces, bueno, pues por un lado lo ideal sería intentar revisar todas estas zonas y luego pues ya repartirnos el trabajo pues según los dominios de cada uno, ¿no? Lo que nos tengamos más cerca, lo que nos convenga, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez a la presentación. Voy a dejar de compartir esto. Si me deja. Vale. Y comparto. Entonces, bueno, vemos la presentación. ¿Veis el PowerPoint? No, todavía no. Pero a veces tarda, ¿eh? No se ve, no se ve. No. ¿No? A ver. No, a mí tampoco no. Yo aquí no lo veo. A ver ahora. Ahora. Va. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Lo veis en grande? Esto de... Sí, o sea que... Vale, estos son los datos de ANAPRI que pasó Arsenio también, que bueno, lo tenía formalizado, que entiendo que son diferentes observaciones. Los números se corresponden a diferentes fechas, a diferentes registros. Entonces, bueno, esto si queréis, bueno, voy a pasar rápidamente por las observaciones y ahora si quieres, Juan Antonio, nos contáis un poco todo lo que habéis hecho, que bueno, por sistematizarlo un poco, pero bueno, esta es la zona del sur de Colmenar, ¿vale? Lo que sería, aquí estaría Arroyo Tejada, la zona aquí estaría al sur el Pardo, bueno, la zona principal de pastizales. Luego estas son otras zonas donde hay datos también, que si veis coincide en gran medida con las zonas que yo os he mostrado antes. Sí que hay algo más de información, que esta es una zona que en su día nosotros en el censo inicial no cubrimos y que luego pues en los censos nacionales nos han cubierto totalmente, que son la zona del Cerro de San Pedro, ¿no? Esto que pone aquí Camino, Huella, San Isidro y Pecado Mortal. Pero donde sí que se siguen viendo sisones, por lo que me habéis ido contando, ¿vale? Que bueno, pues fijaros que hay 3, 5, 2, ¿sabes? Que hay unos cuantos ejemplares. Estos son el número de sisones total de machos que quedan todavía en la zona y algún dato más. Entonces, bueno, si queréis, José, nos contáis un poco lo que habéis estado haciendo, por resumirle a Manolo y a Ana también. Bueno, yo creo que aquí, no sé si me equivoco, Ángel, seguro que sabes más que yo. Esto lo ha registrado sobre todo Arsenio. Entonces, no sé si son machos o número de individuos concretamente, porque sí que hay concentraciones de números grandes, pues eso, 20 y pico a lo mejor, o claro, en verano. Entonces, no sé si estos datos corresponden a eso o no. Por eso también la historia de intentar hacerlo bien para poder contrastar con los datos que tuvierais. Si son realmente machos cantando, si son hembras, si son agrupaciones, si hay pollos en alguno de los momentos. Pues todo eso, si quieres, Ángel, no sé si sabes algo más. No, bueno, concretamente el verano pasado se contaron en total, yo creo que fueron el día que más 22 o 23 ejemplares, cuando ya habían salido los pollos, y yo creo que ahí sí que vimos hembras y machos en algún momento. Normalmente casi siempre vemos los machos, ¿no? Que es lo habitual, las hembras se dejan ver poco. Y lo único que sí que quizá por ampliar un poco las zonas, no sé si aparecían en los mapas, detrás justamente de la cárcel de Soto hay una zona que da por detrás de a la ermita de los Remedios, y ahí hay una zona de prados, que ahí también hay población de sisón habitualmente, casi todos los veranos también los hemos, porque hemos ido a veces a grabar a caravanes y nos hemos encontrado con los sisones por allí también. Es otra zona interesante, que habría que concretar un poco las zonas y las observaciones. De eso probablemente Arsenio es el que más datos tenga registrado, porque yo desgraciadamente anoto poco. Claro, eso ahora entraremos, ¿no? A ver cómo podemos anotar los datos de forma que se pueda hacer una base para analizar lo que sea el censo, pero luego también de cara a futuros trabajos, pues tenerlo ya todo recogidito y bien montado.
Bueno, aquí lo que recopila Antonio son números de sesiones machos, que ya no son el máximo que ha llegado a contar o todas las observaciones que hay, ¿vale? Pero bueno, eso es precisamente una de las cosas de la fase inicial que hay que hacer de recopilar es poner en orden todos los datos que tenemos, ¿vale? Para saber de dónde partimos. Pero bueno, que entre los datos que hay y el hábitat que sabemos que hay, sí que podemos definir un poco lo que es el hábitat potencial. Entonces, precisamente, uno de los primeros pasos sería ver la forma en la que, bien los datos que tiene Arsenio, crear algún tipo de tabla o alguna forma de pasar los puntos a un mapa, de manera que podamos estimar la localización de esos isones y luego pues definir un poco el ámbito de estudio con más precisión. Antes de entrar en detalles a los métodos de censo, por poner un poco en situación la genealogía de la especie, que ya más o menos todos conocéis, pero bueno, aquí estas poblaciones son fundamentalmente estivales. Realmente aquí en invierno no queda ni el tato. Aquí estas poblaciones parece que se van a finales de verano. Y yo, vamos, más allá de octubre o por ahí, no recuerdo haber visto concentraciones por reproductoras, ¿vale? Entonces, estarán a punto de llegar, si no han llegado ya los primeros ejemplares, pero serían sobre todo censos en época reproductora. Entonces, entrando en los métodos, hay que diferenciar, por así decir, como dos fases principales. Lo que sería el censo de machos, que es en las fechas de censo de primavera pura y dura, porque, como sabéis, los machos se detectan bien y las hembras pues son muy complicadas de censar, porque tienen otro comportamiento mucho más activo y no son fáciles de estimar las poblaciones. Entonces, lo que es el censo, propiamente dicho, de primeras, yo lo centraría en los machos, ¿vale? Que es lo que se ha hecho tradicionalmente. El método tradicional que se ha usado para la especie, no en el censo nacional, sino los trabajos que hemos hecho habitualmente en la universidad o en el marco de otros proyectos, es directamente cartografiar, localizar los machos y mapearlos, ponerlos en un mapa. Es decir, lo que solemos hacer es definir dentro del estudio pues zonas que se puedan cubrir pues en una mañana de forma simultánea, en un día completo, más o menos de forma homogénea, y es recorrer todos los caminos con paradas regulares, periódicas, pero vamos, con la intención de cubrir todas las posibles parcelas o hábitats donde puedan estar los isones, estando atentos a los cantos o intentar localizarlos directamente, ¿no? En el censo nacional, la metodología es un poco diferente, porque parte de la misma base. El problema que, fijaros, el censo nacional es a escala de toda España. Con una especie de tan amplia distribución, pues no se puede hacer ese esfuerzo de muestreo tan detallado, ¿vale? Entonces lo que se hace son recorridos con paradas, creo que son máximo cada 500 metros o 1000 metros. Bueno, pero esos tienen un área de búsqueda Perdona, Eladio, que te interrumpa. ¿Es posible que tengas a gente pendiente de entrar en la reunión? ¿Quién está moderando eso? Yo. A ver. Voy a ver. Controles. Participantes. ¿Quién está? Me ha dicho Paco que está ahí desde las 7 y que no... Ah, pues, disculpadme, porque voy a dejar de compartir porque no me salen los controles. Le voy a decir que espere. Sí, pues... solicitar... Es que yo, según me han ido llegando las invitaciones, he ido dándoles, pero no me aparecen más. Si quieres, le digo que se vuelva a conectar. Dile que sí, por favor, que se vuelva a conectar, porque no me aparece nadie más. Participantes 7. Sala de espera, Enrique Pérez. Y es Danapri, Enrique. Vamos, que no creo que haya nadie más que no sea Danapri. Vale, yo se lo había dicho a Irene por si podía, pero no, me acaba de escribir ahora que no podía. Irene es la hija de Ángel, que también ha hecho algún trabajillo de Sison. No sé si se lo quiere decir algo, por si se conocen, vamos. Bueno, es Irene Martínez Maribela y... Ah, sí, hombre, sí. Fue alumna tuya. Ha sido alumna mía y además
He sido su director de Sí, tesis de máster. de la tesis, sí, eso es. Y está por aquí, Irene, yo lo hacía en Está Alemania. en Bremen, está en Alemania, es que ha tenido un hijo Claro. ahora, hace Ah, 2 ha tenido un meses. niño, anda, qué bien, Sí, pues le das la enhorabuena de mi parte. gracias. Claro, Y Eh, le claro, he es que mandado hace la tanto invitación, tiempo. digo, a lo mejor bueno, conoces a alguien, pero me acaba de escribir que no puede, le está dando de cenar y dice, mañana me bueno, lo cuenta. Digo, Bueno, vale. claro, lo primero es bueno, lo sí, primero. esto habrá más reuniones y habrá Sí, ocasiones. sí. Hola Enrique, no sé si nos oyes. Sí, os oigo, ¿vosotros a mí? Sí, Sí, no sé también. si hay mucho tiempo esperando, disculpa porque... Y Paco, pues no parece... Bueno, iba entrando, iba saliendo. Pues ahora no me aparece la invitación. Eh, Le voy a dar un toque. vale. ¿Le va bien a Irene, Ángel? Sí, sí, está muy bien. Está trabajando allí de bióloga. Tienen un grupo muy Ah, pues cuánto me interesante. alegro. Cuánto me Sí, sí. alegro. Bueno, es posible Qué que la estupendo, sí, reunión sí. se cancele en 40 minutos y tengamos que rearmarla. Entonces, bueno, vamos a ir rápido por seguir con lo que estamos, bueno, lo que os contaba. El método del tema de los censos, ¿no? Entonces, el censo de machos yo lo que propondría sería, una vez que tengamos recopilados los datos de distribución, definida todo el ámbito de estudio, pues eso es hacer unos sectores de censo más o menos homogéneos que se van a cubrir en un día y en horario, eso sí, pues de actividad de Paco, los muy sisones, buenas, en las oye. primeras horas de la Oye, mañana sobre monstruo, todo, y también se pueden que aprovechar las últimas de la tú tarde, estás pues hacer accediendo con el link. recorridos, repartirnos las zonas de censo y ir mapeando los bichos. Otra cosa es luego, fuera de la época de cría, Pulsa el link sería muy directamente. interesante también obtener información de estos bandos por ¿Cómo? reproductores En el, o en incluso el, intentar localizar en familias, el ¿vale? WhatsApp El está hacer el link. recorridos también de estas zonas, intentando sacar pollos y sacar Ah, que no tienes información. WhatsApp. Espera un segundito, que Pero bueno, si no... queréis, eso lo podemos hablar más adelante. Vamos a intentar centrar un poco, pero vamos, que eso sería como en otra fase A ver, un posterior, ¿vale? segundo. Estaría por un lado el censo de ¿El qué? Perdón. reproductores, de donde están los machos presentes, las hembras deberían estar cerca en el inicio. Ah, Y luego, pues ya cuando ya por el esté móvil todo rodando, pues ya también lo vemos, puedes pues se pueden hacer. Si organizar tienes también eso, instalado o Zoom. bien esto de recorridos para buscar familias sin dar productividad, o localizar los bandos por reproductores, para sacar ahí la proporción de hembras, de jóvenes, ese tipo de cuestiones. Porque censos específicos de hembras le podemos dar una vuelta, pero es más complicado. Pero también se podía plantear, porque aquí, por lo que veo, gente hay para currar y se pueden hacer batidas, en fin, hay otros métodos, ¿vale? Pero bueno, si queréis, ¿Estás en espera, eso ya no? lo Vale, vemos le más digo al adelante. Adri que Entonces, conecte cuando pueda. una cosa importante, el método de censo, que yo digo que no tiene mayor complicación, Para Paco. más allá de recorrer las zonas con recorridos predefinidos, ¿no? Que eso se puede registrar además el recorrido con cualquier aplicación de las zonas que se van censando y ya está. Entonces, lo importante es recopilar los datos, las observaciones de una forma ordenada. Entonces, nosotros tradicionalmente pues lo íbamos apuntando en un mapa y íbamos apuntando ahí todas las cosas, pero ya a día de hoy, pues no solo no es que no sea lo más operativo, sino que además se pierde un montón de tiempo y no es... Entonces, me comentabas que vosotros usabais INAT, que es una aplicación, José, yo esta no la Sí, conozco. bueno, ahí le cedo el honor a Eduardo, que es el cabecilla de Vale, Naturalis. Eladio, bueno, cuando puedas, Sí. si puedes admitir a Paco, que está ahí esperando. A ver, ¿dónde está Paco? Y A ver. bueno, iNaturalis es una plataforma para hacer proyectos de ciencia ciudadana en la que lo tenemos todo. O sea, podemos crear un proyecto específico para el SISON en las fechas que interese y en el que se va a reflejar geolocalizado, si nos interesa abierto o cerrado, el punto en el que se hagan las observaciones de SISON, y se le pueden añadir campos automáticamente que después se pueden exportar a Excel. O sea que Perfecto. es Eso. una herramienta que además utilizamos habitualmente y en la que ya hay datos. O sea, ya tenemos datos de años anteriores, con lo cual Pues yo creo eso que es es perfecto. interesante usarla. Tiene Sí, app, porque tiene app para móvil, o sea que se puede utilizar con el móvil. Y sistemas operativos, lo mismo Android que Cualquier sistema Mac. operativo en PC y Vale, cualquier operativo de móvil. O sea que vale. bien, porque fíjate, nosotros, bueno, para lo que son trabajos, pues usamos alguna, por ejemplo, QFID, que es una que te traslada los datos del GIS al campo. Bueno, hay otras como más específicas. Mapit es una que uso yo en el trabajo, que es una de pago, pero que también nos permite sincronizar los datos con censadores y tal, pero yo asumía que para esta cosa, que es una cosa más general, había puesto aquí observado,
por comentar algún tipo de plataforma de esta, pero esta que nos comentas es perfecta. Vamos. Pero lo interesante es que tú puedas posicionar los puntos, que vayas viendo los puntos que vayas añadiendo sobre una ortofoto, que puedas asignar a nivel de parcela donde estás viendo al bicho y meter unos datos básicos de la observación, que es Claro. básicamente casi todo siempre igual, ¿no? Pues la fecha, hora, Número de número de individuos. individuos, edades y sexos, por ejemplo, número de machos, número de hembras, número de juveniles, y poder discriminar lo que es. Ujú. Y luego, pues, el sustrato, si es pastizal, si es un labrado, si es una siembra, lo que sea. Vale. Y No algunas hay cosillas ningún más, problema. comportamiento, algunas cuestiones más. Pero vamos, eso, en cuanto a lo que es los formularios y los campos, eso lo podemos revisar, porque vamos, Sí. esto es el pan de cada día, vamos, lo tenemos trilladísimo. Hay una cosa que yo no sé, Manolo, si ves interesante. Nosotros en su día apuntamos también los patrones de plumaje de El los cuello. sisones. Oye, Porque Bueno, los puedes- sisones, sabéis que tienen, bueno, los patrones de plumaje que tienen los machos de los collares negros, blancos, esas marcas, pues sirven para identificación individual con un cierto grado de fiabilidad. Entonces no sé si lo ves, Manolo, factible o de interés. A ver, la utilidad de eso está sobre todo cuando tienes oportunidad de repetir los censos, las observaciones varias veces por temporada para poder discriminar bien entre, primero, para tú estar seguro de que vas al mismo sitio y es el mismo individuo. Y luego para establecer si ese individuo se diferencia bien de otros cercanos. Entonces, cuando nosotros lo hemos usado en estudios de la universidad, por ejemplo, o en Francia, que es donde tuvieron esta idea, era generalmente con visitas semanales o cada 2 semanas, ¿no? O sea, de ahí para arriba, ¿no? O sea, visitas frecuentes en las cuales tú puedas más o menos, sí, pues sí, coincide en 4 de los 5 caracteres que he anotado, coincide. Luego probablemente sea el mismo bicho, pero a lo mejor vas a la tercera visita y dices, joder, es que solamente coincide en 2 de los 5. Seguramente es un bicho distinto que lo ha reemplazado, ¿no? Entonces, está bien, pero yo creo que lleva un poco de tiempo anotarlo, observación. Requiere buenas condiciones de luz, o sea que a lo mejor no cada vez que te veas un sisón vas a ser capaz de decir o sea, de establecer el patrón de cuello. Y no sé si resultaría de utilidad dentro del esquema que tenemos planteado. Vale. Otra cosa es que aún así lo hagamos y por si acaso, si repetimos el año que viene, tenemos alguna pista. O sea que, pero me No da miedo que nos fundamental, pueda era quitar simplemente... mucho tiempo, ¿sabes? Vale. Me da miedo que nos pueda quitar tiempo de censo. Claro, Sí, eso sí y es verdad. Pero bueno, es una cosa que de todas formas os pasaremos detalles por si lo podemos valorar, ¿vale? En cualquier caso, Sí. hombre, como mínimo habría que hacer una visita completa de toda la zona de estudio, pero yo creo que con la capacidad, con toda la gente que se puede involucrar en este proyecto, como mínimo se podrían hacer 2 o 3 censos completos a lo largo de la primavera. O sea, que sería lo interesante, porque Sí. cuando, como bien sabéis, la fenología del sisón, pues bueno, pues sí que tiene un pico de actividad, pero puede variar a lo largo de las semanas, ¿no? Entonces lo ideal es poder hacer, yo diría, un mínimo de 3 repeticiones de censo estandarizadas a lo largo de la primavera, ¿no? Entre abril y mayo, como mínimo. Luego, por supuesto, todas las observaciones, todos los datos que se puedan ir aportando, pues eso se va sumando a la base de datos. Pero bueno, por lo menos tener imágenes fijas de que un sector que tú has censado en una fecha de forma homogénea, porque además lo bueno es una zona, por ejemplo, continua, como pueda ser la zona esta de Colmenar, y muy amplia, pues si no da para hacerlo un solo censador en un día, pues lo suyo es que vayan censadores y que en un día lo cense de forma simultánea para asegurarte de que no se te ha movido un sisón
y poner en común los datos para tener una estima más precisa, ¿vale? Entonces yo creo que eso sí que seríamos capaces de repetir por lo menos pues, 2 o 3 veces. Vale. Esto de lo de los patrones de plumaje, eso, bueno, pues una cosa lo podemos ver, pero no es Lo imprescindible. podemos, o sea, lo podemos ver porque si vamos a hacer 3 visitas mínimo, a lo mejor merece la pena sin volvernos locos, o sea, sin que eso nos quite tiempo de censo, porque la prioridad yo creo que debe ser cubrir Sí. el recorrido de censo, digamos, establecido, sin que nos quite tiempo, es decir, podemos ponernos un tiempo máximo en el que... Sí, además, si tampoco nos queda tanto ya por ver. Sí. Bueno, de todas formas, por resumir, que igual merece la pena, sin Paco, que he puesto restar en tiempo de convocatoria censo, otro link. anotarlo para ver si hay Sí, algún patrón porque ha pasado de el link. repetición. Ya está, se ponen, Entonces, es añadir información Claro, a si la te tabla vuelves de a datos. meter Vale. con el link nuevo que he puesto en convocatoria. Eso imagino que vosotros tenéis unas Sí. unas guías de los dibujos Sería o es prácticamente- individual. No, ¿Y no, cómo está eso? ¿Con foto, pon unos mirando códigos, y por favor. No te dibujando, preocupes, No. separando? que no pasa nada. Voy a ver si lo Se puedo pueden- compartir. Bien. Venga, nada, Sí, Paco. hay digamos, como unos dibujos patrón que se pueden simplemente, que van con un número, cada patrón lleva Sí, como un código, se asociar puede poner el a cuál se código, parece más, ¿no? exacto, o marcar con una X lo que más se parezca y ya está. Y Ok. yo creo que eso no es muy complicado. Incluso si alguien, yo es que soy horroroso como fotógrafo y no tengo buen equipo y tal, pero si alguien tiene buen equipo para hacer fotos con el tele y tal, incluso puedes sacar las fotos, tirar millas y luego intentar hacerlo después. O sea, que a posteriori, tranquilamente. Esto os lo Pues las pasamos, posibilidades que hay. os lo pasamos en los trabajos y las fichitas, los formularios. En su día, yo me acuerdo que teníamos una ficha para apuntar esto, o sea que solo... Sí, yo tengo por ahí las fichas, las puedo recuperar. Sí. Entonces, bueno, voy a volver a compartir la... ¿Hay alguien más ahí esperando? A ver. Sala de espera, Ángel. Vale, faltaría Paco. Bueno, vuelvo brevemente a la... Paco no se va a conectar, ¿eh? Vale, ya hablaré con él a ver si es el fin de semana, mi cuñado. He visto ahí el nombre de mi cuñado y digo, bueno, Pacita por aquí. A ver. Comparto. Esta, vale. Entonces, bueno, lo que os comentaba. Bueno, de todo esto de los métodos, de todas estas cosas que estamos comentando, ¿vale? Lo voy a intentar escribirlo en un documento sobre el que podamos poner estas cosas ya un poco por escrito. Pues eso, yo os resumo un poco todo esto que hemos comentado a lo largo de estos días, pues antes para el fin de semana. Y vamos viendo, por ejemplo, con Eduardo, por ejemplo, cómo funciona la aplicación esta de INAT y cómo hacer los formularios y ese tipo de cosas las vamos a ir concretando, ¿vale? Sobre todo, ahora, en esta fase inicial lo más complicado es, bueno, ver los datos que tenéis, cómo los tenéis y cómo los podemos recopilar, ¿vale? Que eso nos podemos encargar nosotros, si nos pasáis, si los tenéis en una tabla de Excel o en esa aplicación, ver los datos, cómo los podemos meter, ¿sabes? Porque al final todo tiene que ir a unas coordenadas geográficas, tienen que estar los puntos, a ser posible con el mayor número de detalle de los datos. Es la mejor forma, porque luego eso, pintándolo en un mapa, podemos definir los sectores de censo, las zonas de distribución y todas estas cuestiones, ¿vale? Pero esto, vamos, en los próximos días vemos cómo los tenéis vosotros de detalle y hacemos una base de datos, alguna forma de pasarlo, cómo nos los podéis pasar para nosotros integrar. Entonces, yo creo que eso con Ana, que eso es parte de su trabajo, además, que se tiene que poner las pilas a organizar este tipo de información, nos encargamos nosotros de la información que nos paséis y ya definimos el ámbito de estudio, los datos que hay, los ponemos en común, tanto vuestros datos como los nuestros, ¿vale? Entonces ya sobre eso definiríamos ahora a lo largo de este mes lo que serían las zonas de censo, ¿vale? Y ver un poco cómo nos podemos organizar y ponemos por escrito la metodología de censo, todas estas cuestiones las ponemos en detalle ya por escrito, ¿vale? Porque la idea sería, como os comentaba antes, intentar hacer en abril y mayo los censos
¿vale? Intentar sacar eso para hacer 2 o 3 visitas, que yo creo que sí que debe ser factible, el intentar cubrir estas zonas ¿sabes? Que contando aunque fuese con 3 o 4 personas fijas, más o menos que se puedan organizar, debe ser más que suficiente, ¿vale? Porque esto, más allá de respetar el horario y que haga buen tiempo, pues es difícil no poder sacar ratos para sacar esto y luego nos podemos repartir, ¿no? Entonces luego estaría, si acaso más adelante, el intentar ver temas de productividad y estas cuestiones, pero bueno, yo eso ya lo iremos viendo poco a poco. Si queréis, por concretar, ya te digo, ahora en estos días os pongo esto un poco por escrito, que esta es una presentación que he hecho así ahora rápidamente, y vemos todas estas cuestiones, eso, de la base de datos, de cómo poder juntar los datos y ya está. Si queréis montamos ¿Funcionáis todo? ¿Tenéis acceso a Google Drive, por ejemplo? Para tener ahí una carpeta común. Sí, sí. Sí, sin problema. Pues lo podemos organizar ahí, entonces para poder tener acceso a, pues, bueno, puedo subir esta presentación mismamente, todo lo que se vaya generando, tenerlo ahí organizado y ya está, ¿vale? Para ir poniendo las cosas en común. Entonces, bueno, yo por mi parte creo que no sé si hay mucho más que contar, no sé si tenéis dudas o cosas concretas una cosa importante. Entonces, de todo esto que vamos a sacar al final, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo, no? Que esto casi es de lo primero que tenemos que hablar un poco más en detalle. ¿Para qué nos sirve saber cómo están estas poblaciones, no? Bueno, pues más allá del conocimiento académico, ¿no? Y, por ejemplo, que Ana pueda formarse y hacer su trabajo fin de grado con estas cosas. Eladio, solo un detallito vamos, organizativo, de calendario. Quizás sea bueno hacer a lo mejor una visita en campo previa a los censos definitivos. Yo qué sé, tampoco hace falta que vayamos todos, pero sí por contrastar dudas in situ, en campo, ¿no? Que conocer un poco las zonas, que, por ejemplo, tanto yo como Ana, que vivimos fuera de la Rampa Serrana, pues y que estamos menos familiarizados, pues que podamos saber cuáles son las zonas, por dónde entrar, si alguna vez, que yo no sé la disponibilidad para hacer censos, pero me gustaría a lo mejor hacer alguno, conocer un poquito las zonas, y Ana desde luego también, claro. Claro, sí, bueno, con eso contaba, es decir, que una vez que tengamos ya definido un poco, yo creo que a medida que vayamos definiendo pues la puesta en común de datos, la definición de la zona de estudio y tal, pues lo suyo es, por un lado, ir teniendo reuniones de este tipo periódicas que son fáciles de organizar y que no den ya mucho tiempo, y luego, por supuesto, verlo en campo, claro que sí. Luego, por ejemplo, pues, bueno, en cuanto a lo que es el método de censo y estas cosas, pues no va a haber mucho más que explicar, pero bueno, si podemos juntarnos algún día y además por vernos en persona y conocernos en persona y poder discutir estas cosas con más calma, porque pues ya veis que estas reuniones pueden decir lo que han de sí, pero sí, eso luego, porque lo ideal, una vez que definen los sectores de censo, es revisar la disponibilidad de caminos, accesos y estas cuestiones antes de realizar el censo, que bueno, entiendo que casi todo, bueno, más o menos lo conocemos, pero que incluso hay cambios, es decir, que de un año para otro te pueden cerrar un camino o te pueden urbanizar. Sí, pero vamos, eso ya nos organizaremos, eso no hay problema. Entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? Del interés de estos censos, bueno, yo creo que es múltiple, ¿no? Ya digo, estas poblaciones, como decía antes, están poco estudiadas y tienen un interés per se que puede dar lugar, por ejemplo, a algún tipo de publicación en cuanto a en alguna revista buena y, bueno, pues puede dar un trabajo de investigación un poco más formal, pero también cuestiones de divulgación también de tipo poner en valor estas poblaciones por ejemplo, en revistas como tipo Kerkus, este tipo de cuestiones, porque fijaros que estas zonas, aparte de la población, que tener en cuenta es una especie que ahora mismo está catalogada como vulnerable, que nosotros ya hemos propuesto que se proponga en peligro de extinción. Esto no sé si hay alguna novedad, Manolo, del Ministerio, no se sabe nada, ¿no? No que yo sepa, es alucinante, pero... O sea, bueno, hay un informe favorable del Comité
científico, pero el Comité de Flora y Fauna, que es el que decide al final, pues no, Bueno, pero no lo ha decidido el caso es todavía. con una especie que probablemente sea además a nivel de Colmenar y de la comarca una de las especies de mayor interés de conservación que tiene, como población. Bueno, hay muchas especies, ¿no? Tenemos las imperiales, tenemos. Pero, por ejemplo, de esteparias y de esto, pues es de las especies que a nivel de poblaciones estables y por cuantitativamente de las más relevantes. Y es que además ahora se ciernen más amenazas sobre toda esta zona. Es decir, aparte de las cuestiones urbanísticas, como ocurrió en Tres Cantos y nuevas infraestructuras, la ampliación de Colmenar y esos polígonos fastuosos industriales que quieren hacer por ahí hacia Tres Cantos y tal. Ahora está el tema de las fotovoltaicas, que a mí ya me ha llegado que están buscando terrenos por aquí por Tres Cantos y por ahí. Entonces, bueno, hay que tener información también de detalle y formar pues, para poder, por un momento dado, pues hay que presentar alegaciones o reservar algunas zonas que se crean conveniente que sean conservadas, pues tiene ese interés también, ¿no? De conservación, que eso yo entiendo que bueno, a todos, pero a vosotros particularmente como ANAPRI, pues Perdona, también. Eladio, que sea tan pesado. ¿Podrías aceptar a Ángel, que está el hombre ahí esperando? Aunque sea para terminar, aunque sea para terminar. No se habrá ido con Paco. No, Paco ya me dijo que no podía ya. Bueno, ya le contaré yo entonces a Paco. Y Ángel se está uniendo. Bueno, mientras tanto... Emilio, y ya estáis. Disculpad que es que estoy llegando. Vale. Bueno. Vale, os iba a comentar que, bueno, nosotros a nivel de preparar artículos científicos, salvo Emilio, creo que ninguno de ANAPRI estamos capacitados, ¿vale? Bueno. Entonces, todo lo que queráis hacer en ese sentido lo vais a tener que hacer vosotros. Nosotros utilizamos, que no sé si será inconveniente por dar a conocer que hay estas especies en Colmenar, nosotros solemos publicar cosillas que son más tirando a divulgativas en los cuadernos de estudios del Pico San Pedro, de aquí de Colmenar. Pero a lo mejor si no es conveniente decir que hay sisones en Colmenar, pues no. Si vemos que es conveniente, pues eso es súper conveniente. Preparar... Es súper conveniente en cualquier caso, sí, efectivamente. O sea, que no es incompatible el ir divulgando cosas con la publicación de un artículo científico que pueda salir del TFG de ANA o que pueda formar parte de una cosa más ambiciosa cuando tengamos buenos datos y tal. O sea, no es incompatible. Bueno, pues eso, que sí, de todas maneras eso lo vamos hablando con el tiempo, pero vamos, que es una cosa que nosotros aquí en Colmenar utilizamos. Cada año... Claro, sí. Incluso en un momento dado, pues, por eso es una de las cosas que yo más hecho en menos falta en muchas zonas. Es decir, que el ponerlo en valor muchas veces que la gente de los pueblos no tiene ni idea de lo que tienen en sus pueblos. Y tener grupos activos como sois vosotros, que hacen cosas de divulgación, que hacen publicaciones y guías y... Vamos, es fundamental. Yo, por ejemplo, cosas como el Valdetorre del Jarama y todas estas cosas, es una pena, ¿no? Que allí en estas zonas donde tienen, o han tenido, porque es que, de verdad, ahora mismo probablemente haya más sisones en Colmenar que en Valdetorre del Jarama, seguro. Es así de triste, pero sí. En Valdetorre no sé cuánto llegamos a contar, pero ya por principios de los 2000 40 machos. 40 machos y ahora probablemente no queden ni 4. Sí. Es así. O sea, es una cosa. Y aquí, por ejemplo, pues ahora mismo con las cifras que hemos visto hace un rato, pues ya hay más sisones que en estas zonas que eran de las mejores zonas de esteparias de Madrid y claro, las zonas agrícolas el declive es imparable a día de hoy. Es decir, entonces lo cual refuerza además el interés de estas poblaciones porque Hombre, yo creo que está muy bien tener esta información, pues posiblemente a nivel de la Comunidad de Madrid, aparte del descenso que sabemos que ha habido global desde hace más de 10 años y desde antes incluso del primer censo nacional. Posiblemente además ha habido una redistribución de la especie, del área de distribución del sisón en la Comunidad de Madrid y haya perdido importancia en cuanto a ocupación y cantidad las zonas agrarias
por lo menos las del centro-oeste de la comunidad, no sé, quizás se mantengan más las del sur, pero y con respecto a estas zonas de pastizal. Entonces yo creo que es interesante en el contexto de la Comunidad de Madrid per se, porque son poblaciones en hábitats poco estudiados, o sea que independientemente de que estemos en Madrid o en cualquier otro sitio, per se tiene interés también, ¿no? Y luego tiene un interés nacional, porque en relación con lo que comentaba Eladio y la recatalogación y todo esto, también hay un proyecto en marcha de elaboración de áreas críticas para el Sisón. Y de áreas críticas que el Ministerio y el Gobierno tendrá la obligación de respetar, al ser una especie que pasaría en peligro de extinción, de respetar y de mantener fuera de proyectos tipo fotovoltaicas o urbanísticos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé si finalmente esto cumpliría los requisitos de área crítica, porque es una cuestión que la que participamos Eladio y yo, y estamos todavía discutiendo qué criterios entrarían, pero no veo por qué no. Podría ser un área crítica esta si se demuestra la importancia, ¿no? Que pensamos que puede tener. Así que, bueno, yo creo que es importante a todos los niveles y muy interesante. Sí, sí que es verdad que es una especie que pasa con todas las esteparias, pero bueno, hasta hace unos pocos años, por ejemplo, la butarda sí que tenía un reconocido prestigio, por así decirlo, ¿no? Y las zonas con la butarda eran intocables, pero bueno, si había algún sisón, había caraván, había estas otras especies que en teoría eran relativamente comunes y tal, pues bueno, como que no se le prestaba tanta importancia, ¿no? De cara a proyectos, ese tipo de cuestiones. Pero a día de hoy sí, la cosa está cambiando. Yo ahora, a nivel profesional, trabajo muchísimo en zonas, proyectos fotovoltaicos, estamos promoviendo, hay que decirlo así, estamos trabajando en decenas de proyectos y claro, ahora sí que cuando aparece un sisón, aparecen zonas con sisón, esa zona, por lo menos donde nosotros trabajamos, son zonas a excluir directamente, porque ya nos consta que hay proyectos, por ejemplo, en Murcia, que tampoco es que tenga fama de ser una comunidad especialmente conservacionista, y se han parado proyectos simplemente para la presencia de sisones. Es una especie a la que, por suerte, la administración está empezando a mirar con otros ojos, porque, entre otras cosas, es que se les está yendo de las manos. Es decir, que está desapareciendo y, bueno, pues sí que realmente siempre ha tenido interés, pero ahora mucho más. Es decir, así que, bueno, yo creo que puede ser una cosa chula. Es decir, que yo creo que todos salimos ganando. Yo personalmente, además, es una cosa que me apetece muchísimo porque son las poblaciones que hemos tenido siempre más cercanas a casa y como que uno que siente como más propias, ¿no? Y que bueno, pues que está muy bien también ponerlas en valor y sobre todo lo que os comentaba antes, ¿no? El tema de divulgarlas también en la comarca y de poner en valor, porque, bueno, por supuesto, aparte de sisón, luego se puede aprovechar también para obtener información con la caravana, estas especies que, bueno, de eso ya iremos hablando, pero que tener bien definidas estas zonas de censo y un poco la metodología, pues permite también obtener información de un montón de especies más, porque lógicamente que vayamos a contar sisones, que es lo que cuando se ven a contar es lo que uno tiene que prestar atención. Lo bueno de echar muchas horas de campo y de forma organizada es que obtienes información de interés de un montón de especies más, ¿vale? Entonces, bueno, que eso también pues al final va a estar muy bien. Entonces, bueno, por no alargarnos más, que llevamos más de una hora, me comprometo dentro de, intentaré no dejarlo mucho más allá, el poner esto que os he contado hoy un poco por escrito y el empezar a organizar los datos, porque a Ana también le tengo que enviar yo para organizar mis datos, que lo tengo ahí pendiente. Entonces, bueno, os mando a lo mejor no sé si tenéis algún correo de la asociación, alguna forma de alguna cosa para enviar correos o cuál es el mejor método de comunicarnos. Aparte del WhatsApp, por supuesto, y otras cuestiones por tener... Bueno, nosotros, pues eso, tenemos un mail de la asociación y funcionamos con WhatsApp mucho. A mí, como presidente, me toca mandar el mismo mensaje por 2 grupos diferentes de WhatsApp y por mail. Vale. Pero bueno. No, mira, vosotros os organizáis como creáis conveniente, pero consejo, ¿vale?
sería conveniente que lo que es la organización vuestra de esto lo llevasen una o dos personas a lo sumo, ¿vale? Lo que queráis, pero que se encargue un poco de organizar o bien cuestiones más técnicas o bien cuestiones más tal, pero y luego ya vosotros internamente como queráis, pero que para centrar un poco la discusión en estas cosas, pues, aunque luego pueda haber una lista común o cosas que sean ¿no? para reunión, estas cosas, pero que sí es conveniente, lo digo por experiencia con otras asociaciones, otros grupos, que alguien tome un poco la rienda de organizar esto y tener los datos, pero bueno, que esto como queráis, pero vamos, si por tener eso sí que por correo, tener algún correo estaría bien. Y luego ya os digo, en cuanto monte el Google Drive o tenga la carpeta esta, pues por daros acceso a todo lo que... Claro, bueno, a ver, esto sobre todo, pues lo puedes mandar al mail de ANAPRI, pero como no todos los de ANAPRI están interesados o no van a poder participar, pues a lo mejor yo creo que nosotros, no sé qué opináis los restos de ANAPRI que estáis aquí, a lo mejor sería hacer un grupo paralelo de WhatsApp para nosotros, para los que vamos a participar realmente. Pero bueno, eso lo podemos hablar fuera de aquí. Eso es igual, eso Sí, ya sí. lo organizáis, pero vamos. Claro. Entonces, lo que yo sí te digo es, bueno, que yo creo que somos bastantes y somos bastante activos, hay gente con más tiempo y yo creo que podemos cubrir muy bien toda la zona. Y en cuanto a si necesitáis, pues Manuel y Ana, venir a hacer alguna visita previa donde nosotros más o menos hemos visto los isones o a conocer los caminos y tal, pues que no hay ningún problema. Si no es uno, será otro de ANAPRI que os pueda acompañar, ¿vale? O sea que en ese sentido No, yo lo decía, lo decía por eso, por supuesto, pero también igual para cuando sepamos un poco qué gente va a participar en los censos, que también esas personas estén en una visita previa, pues yo qué sé, porque a lo mejor no hay muchas oportunidades de hablar y preguntar dudas sobre el terreno, Claro. Eso sí. ¿qué pasa si, yo qué sé, si estoy en una vaguada y tal, estaría bien este sitio para mirar? O necesito, no sé, dudas que surgen cuando uno está en el campo, pues entre cómo anotar las cuestiones de hábitat, por ejemplo, ¿no? O poner en común criterios para identificar el sustrato, el tipo de vegetación o el tipo de hábitat en el que encontremos al bicho. Ese tipo de cuestiones de puesta en común, yo creo que se hace muy bien sobre el terreno, ¿no? Sí, eso, sobre todo la digamos, fase... más allá, digamos, del interés personal en poder llegar bien a los sitios, creo que la parte, digamos, más de puesta en común es importante. Sí, sobre todo el tema de la metodología. Eso siempre está muy bien, el poder quedar, ver cómo funcionan estas aplicaciones móviles, cómo tomar los datos, ese tipo de cuestiones. Porque, a ver, el SISON en sí, a nivel de identificación, no es que tenga ninguna especial dificultad, ¿vale? Pero luego hay veces, por ejemplo, que el uso de aplicaciones móviles para que no esté familiarizado, pues conviene ver cosas en campo, verlo común, ¿sabes? Porque, no sé, el nivel me imagino que a día de hoy todos nos manejamos con las aplicaciones, pero, por ejemplo, el tema de ubicar parcelas o ver, porque el problema de los isones muchas veces es, sobre todo los bichos que cantan y que no ves. Claro. ¿Cómo lo estimas? Y cómo pongo el punto si no lo veo, tal. Ese tipo de cosas pues lo podemos ver en campo también y podemos discutir, pero vamos, Vale, y bueno, claro, bueno, yo con los móviles soy muy malo, pero bueno, yo sé muy bien, a ver, he andurreado mucho por los campos de Colmenar, entonces sé un poquito hasta dónde llega una finca y sé darle la vuelta por el otro lado y si me tengo que meter con mucha precaución y sin hacer nada malo, pues me meto. Pero claro, entonces bueno, en ese sentido yo por ejemplo me las apañaría para sí, localizar. pero ya veréis que, lo digo por ejemplo, yo ahora ya os digo, todos los trabajos que hacemos son con aplicaciones móviles y las ventajas son incomparables, ¿eh? Ya te puedo asegurar que antes que íbamos con el mapa topográfico, ubicar los puntos por el camino, era complicadísimo. Sobre todo que era más complicado, perdías más tiempo y perdías precisión a la hora de ubicar los bichos. Pero bueno, aún así, bueno, son cosas... me imagino que si esta de iNaturalist o iNat es como las que suelen ser bastante sencillas de utilizar,
Y de hecho la gente que ha sido reticente a usar este tipo de aplicaciones o qué tal, pues, al final es que no veo otra forma de hacerlo. Pero bueno, que aún así pues tiene sus truquillos y sus cosas bueno, que conviene verlas. Pero bueno, no os preocupéis que eso ya digo, lo que son los métodos de censo son accesibles para todo el mundo, no hay que hacer nada especial, ni hay que tener, no es nada complicado, vamos, que más allá de recorrer los caminos minuciosamente y mirar bien con el telescopio, con los climáticos, bueno, que al final, aquí yo creo que en general hay una buena red de caminos, sí que hay zonas que son zonas amplias, ¿no? Que los caminos están más o menos separados, pero no es una zona especialmente complicada ni por barro, ni por accesos, no son terrenos arcillosos especialmente. Siempre en época de lluvia hay que tener más cuidado, pero bueno, no es una zona especialmente complicada para trabajar. Entonces, bueno, pues nada, oye, por mi parte, si quieres dejamos una pregunta, perdonar, una pregunta. ¿Vosotros usáis normalmente, o sea, algún tipo de, o sea, de poner sonidos de los machos en celo o algo de eso o no? ¿Lo hacéis sin poner ningún tipo de...? Sin poner, sí. Vale. Sí, porque puede sesgar, digamos, el muestreo. Vale, o sea, vale. sí. Entonces, Por bueno. eso. De todas formas, a mí me interesa una jornada o sea, una jornada primera para poner, yo creo que es muy importante que todo lo hagamos igual, Claro, que sí, sepamos los caminos, es que si no, luego las dudas te surgen y no las puedes resolver. Esa es la historia. Y a ver si lo podemos hacer en fin de semana, porque yo entre semana estoy liado, salvo algún día. Sí. Viernes, bueno, ya eso ya concretaremos, venga, que si no se nos alarga. Eso no hay problema, pero sí, tendrá que ser el fin de semana. Sí, yo creo que durante el mes de abril posiblemente sea si vamos a empezar a los censos a finales de abril, pues a lo mejor en la primera mitad de abril deberíamos hacer una quedada digamos, de prospección y puesta en común, ¿no? De todas formas, en este tiempo, pues eso, aparte de preparar todas estas cuestiones que estamos hablando, pues os podemos pasar también información de identificación de edades y sexos, que no es sencilla muchas veces, porque aparte de las publicaciones de las guías, estas cosas, pues a lo mejor tenemos alguna publicación más, o los trabajos de los franceses más antiguos, algunas cosas algunas claves, ¿no? Que, por ejemplo, los machos se distinguen bien, ¿vale? sobre todo en primavera, pero luego las hembras o los juveniles, pues ahí ya hay más intríngulos, ¿eh? Que incluso incluso a mí ahora que ve pocos y pierdes ojo, pero bueno, son cuestiones que hay que discutir y tener claro lo que se apunte y ya está. Pero yo digo que es una cosa que se puede hacer sin problemas, vamos, que no va a tener nadie dificultades. Así que nada, oye, pues por mi parte, de momento, si quieres, dejamos aquí. Un placer, de verdad que me apetece mucho esta cosa y es un proyecto muy bonito y bueno, pues... Sí, sin duda lo es. Vale, pues esto, prepara, os lo dejo un poco a vosotros, claro, prepara un poco los calendarios, los tiempos que tú veas para todo esto que hemos hablado y bueno, yo voy viendo a través de ANAPRI quién está interesado realmente, quién se puede comprometer a participar, cuántos somos, e incluso ver un poco si hacemos equipo, pues también equilibrándolos bien con quien tiene un poco más de experiencia, con quien tiene más ilusión y menos experiencia, y que puedan participar todos los que quieran. Pregúntale a Emilio, que me comentó por mail que le interesaba. O sea, que... Sí, hola, es que he llegado, vamos, hace un ratito. Ah, hombre. Siento. Te veo por ahí, Manolo. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a ver por aquí? Ya te digo. Estás en Madrid, luego ya que me pongan al día, ¿sabes? Lo que habéis hablado y tal, porque ya te digo. No te preocupes. Estás aquí, ¿no? Estás en sí, estoy en casita. Bueno, muy bien. En los días que tengo clase y eso, estoy trabajando desde casa, así que... Sí, bueno, igual que yo. Bueno, pues fenomenal que es lo que estábamos diciendo, que es un proyecto muy chulo, una idea muy chula y que yo creo que pueden salir cosas bonitas para todos, o sea que... Sí, tiene buena pinta. Ya me contaréis los detalles que habéis hablado y tal. Pero... Y además, que vamos, que decir que
como colega científico, vamos, que contamos contigo también, ¿eh? Sí, yo ya se lo he dicho a José, que, claro. Que hombre, que ando muy liado, pero que cuenten Claro conmigo, que que yo he hecho una mano en lo que haga falta, ¿sabes? O sea, que encantado. Encantado pasarme de los reptiles a las esteparias. Que esto es arrancar, pero luego de aquí seguramente surjan mil historias, ¿eh? Por ejemplo, una cosa que no se sabe dónde van estos bichos en invierno. Ahí lo dejo, vamos, que... Claro, sí. Para hubiese ocasión en un marco de algún proyecto marcar algún ejemplar, alguna cosa aquí tengo yo debajo de mi mesa 9 GPS que no he podido poner por culpa del COVID en un año. Entonces, bueno. Pues nada, Manuel, si te sobra alguno... Eso me gustaría, vosotros no tenéis datos de dónde van los sisones en estos movimientos que hacen. Sí. Por ejemplo, es que para nosotros es un misterio, claro. Entonces los vemos aquí que crían, que se reproducen y tal, pero luego desaparecen. La tesis de Eladio trata sobre eso precisamente. Os puedo contar, si queréis, brevemente. Brevemente, sí, por curiosidad. Que las poblaciones más cercanas que tenemos estudiadas, Manuel y yo estuvimos muchos años trabajando en la cepa de Jarama y de Henares, sobre todo Valdetorres, Salamanca. Ahí marcamos unos cuantos ejemplares. Y aquí las poblaciones de Madrid están en una situación intermedia mediterránea, ¿vale? Entonces hay bichos que están aquí todo el año, que se quedaban por ahí por la zona y se quedaban en algún barbecho, se quedaban aquí invernando, incluso eran residentes, pero luego había ejemplares que se iban en verano, porque esta zona de verano, pues como comentaba, estos sisones de Campo Real, que está un poquito más al sur, pues se suben un poquito al fresco de la sierra durante unas semanas. Aquí hay sisones, por ejemplo, de Talamanca que veraneaban en los altos de Barahona, en Soria o en Gallocanta, y luego volvían en invierno. Pero luego también había bichos, pero estamos hablando de esto de sisones de la misma población, ¿eh? Que estos, por ejemplo, estaban en verano y en primavera y se iban en invierno, como podrían ser los sisones de Colmenar. Y esto, pues, algunos se bajaron a la zona de Toledo, la zona de La Guardia, el Tembleque, creo que alguno acabó en la zona de Oropesa también. Es decir, que aquí son unas situaciones intermedias en las que las poblaciones globalmente son fundamentalmente residentes, pero hay movimientos de muchos tipos, ¿sabes? Globalmente en España, al contrario de lo que se pensaba, que bueno, la especie está presente todo el año, pero luego a nivel regional hay unas variaciones tremendas. Y la mayor parte de los movimientos se producen en verano, que es realmente este bicho que come verde, fundamentalmente vegetación herbácea, pues lo que busca son zonas donde la productividad vegetal pues sea alta. Entonces, o bien se van al norte en verano, o a zonas más altas, o a sitios así, o a regadíos, por ejemplo, si hay cerca. Entonces, estos de Colmenar, pues no sabemos muy bien, pero probablemente que se bajasen al sur de Madrid o a Toledo, pues, pero... Vale. Muy bien, gracias. Pero vamos, que sí, que segura, o sea, que será muy interesante saber qué pasa con... Y luego eso, que vete tú a saber si en un futuro, pues lo que puede deparar, ¿no? Es saber algo más. Claro. Bueno. Pues nada, chicos, pues lo dicho, que estamos en contacto y en breve tarea uno es por lo menos hacer una recopilación de lo que hemos comentado hoy, ponerlo por escrito para ir rellenando estos diferentes apartados y concretando cosas, ¿vale? Ok. Vale. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo para todos. Chicos, encantado de conoceros y Ya nos veremos en persona. un saludo. Venga, hasta luego. Manuel, que recuerdo de Irene, que me ha escrito ahora. Bueno, pues sí, dile un abrazo muy fuerte de mi parte. Me alegro mucho de saber de ella. Sí. Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. Vosotros. Chao. Adiós. Venga, nos vemos en el campo. Ay. A ver si es verdad. Pero el grupo burbuja. Eso.